El bicarbonato sódico es una sustancia química que pertenece a la familia de los electrolitos esenciales presentes en el cuerpo humano, los cuales desempeñan funciones vitales para el mantenimiento de muchas funciones del cuerpo. El bicarbonato sódico lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico en forma de solución acuosa, la cual puede tener dos concentraciones. Lo podemos encontrar como bicarbonato sódico 1 molar o bicarbonato sódico 1/6 molar. Cada uno tiene una concentración y osmolaridad diferente. Aquí podemos observar la conformación y estructura química del bicarbonato sódico, donde podemos prestar especial atención al ion sodio que se une a la molécula única de carbonato. Aparte de la indicación más habitual del bicarbonato sódico fuera de los ámbitos hospitalarios, como es en domicilios y viviendas para el uso de la acidez gastrointestinal por comidas pesadas y copiosas, el bicarbonato sódico también tiene muchas indicaciones dentro del ámbito intrahospitalario, convirtiéndose a veces en un fármaco esencial dentro de la sueroterapia cristaloide. Por ejemplo, podemos utilizar el bicarbonato sódico en casi todas las acidosis metabólicas. También se puede utilizar en ciertas afecciones electrolíticas como la hiperpotasemia, aumento de los niveles de potasio, y la hiponatremia, disminución de los niveles de sodio. Y por último también se utiliza en la alcalinización de la orina, por ejemplo en pacientes que hayan sido intoxicados con ciertas sustancias en las cuales el bicarbonato nos puede ayudar a que el sistema renal no reabsorba esos tóxicos y pueda persistir la intoxicación en el cuerpo. Normalmente la alcalinización suele parar cuando el pH de la orina suele ser mayor de 7. El bicarbonato sódico también está contraindicado en ciertas ocasiones, puesto que una descompensación o un desequilibrio ácido-base o electrolítico en el cuerpo humano puede resultar fatal en cuestión de minutos. Por eso, el bicarbonato sódico no lo administraremos en ninguna situación de alcalosis, sea metabólica o respiratoria, así como también no lo usaremos en las acidosis respiratorias, especialmente en aquellas donde hay una retención principal de dióxido de carbono. Tampoco lo utilizaremos en las insuficiencias cardíacas y en la hipertensión arterial. Lo tendremos que evitar también en las edematizaciones y los edemas, puesto que el bicarbonato sódico usualmente suele hacer retenciones de líquidos, así que mucho cuidado con la aparición de los edemas. Y luego también hay que tener mucho cuidado en otras patologías electrolíticas, como por ejemplo la hipocalemia y las hipocalcemias. Pero siempre procuremos revisar la bibliografía de las indicaciones del bicarbonato. También debemos de tener especial precaución en la administración de bicarbonato a ciertos colectivos de pacientes, como por ejemplo en aquellos que sufran alteraciones de la orina, como puede ser la anuria o la oliguria, en las insuficiencias hepáticas y o renales. Por supuesto, en pacientes que presenten edematizaciones, si podemos evitar el bicarbonato, mejor. Y en pacientes que tengan hipotensión arterial. El bicarbonato no se ha demostrado que sea efectivo en menores de 6 años, por lo cual no se recomienda su administración, al igual que mucha precaución en la tercera edad. Siempre debemos cuidar a nuestros mayores. Y finalmente, el bicarbonato sódico es un fármaco
que se tiene que administrar de forma intravenosa lenta, puesto que el bicarbonato, si se administra de forma rápida o con dosis mayores de infusión de las recomendadas, puede provocar un efecto rebote. Quiere decir que si queremos compensar una acidosis metabólica, el efecto rebote puede ser que nos haga una alcalosis y entonces tengamos que administrar otro medicamento. El mecanismo de acción del bicarbonato sódico es muy simple, puesto que su única función es actuar como sistema tampón, junto con otras sustancias químicas dentro de los fluidos orgánicos. La función principal del bicarbonato sódico es la alcalinización de los fluidos. Puede ser la sangre, la orina y otros fluidos. ¿Cómo lo consigue? Subiendo el valor de pH del equilibrio ácido-base. Sabemos que el pH sanguíneo suele estar entre 7,35 y 7,45, pues el bicarbonato sódico mantiene ese valor estandarizado, en contraposición del ion hidrógeno, que es el que mantiene la parte ácida dentro de los sistemas tampón, el cual se puede excretar más desde el sistema renal o puede haber una retención. Pero siempre recordando que la función principal del bicarbonato es, como sistema tampón, alcalinizar los fluidos orgánicos. La vía de administración más usual del bicarbonato sódico intrahospitalario suele ser la vía parenteral intravenosa, tanto de tipo periférica como de tipo central. Pero debido a la solución del bicarbonato sódico, tanto 1 molar como un sexto molar, se recomienda que su administración sea en solitario, independientemente de la compatibilidad e incompatibilidad que tenga con otros fármacos. Siempre administrar en solitario y, por supuesto, de forma lenta. Recordamos que el bicarbonato puede producir efectos rebotes, así que mucho cuidado con la administración de bicarbonato, siempre con su dosis correcta y a un ritmo de perfusión lento. La posología del bicarbonato sódico es muy variada. Por ejemplo, en ámbitos domiciliarios y familiar, para la acidez gastrointestinal podemos utilizar 500 miligramos a la media hora o a la hora de haber comido y de presentar síntomas de acidez gastrointestinal. Si queremos utilizar el bicarbonato sódico dentro del ámbito hospitalario, por ejemplo, para la alcalinización o álcalis de la orina, utilizaremos de 2 a 3 gramos hasta que consigamos que el pH de la orina sea mayor de 7. Si no lo conseguimos, seguiremos administrando la misma cantidad hasta lograr un valor de pH mayor de 7. Así evitamos, por ejemplo, en las intoxicaciones, que el riñón reabsorba el tóxico que ha producido la intoxicación y sigan los síntomas de la misma. También en la alcalinización pediátrica, por ejemplo también de la orina, seguiremos administrando entre 80 a 800 miligramos por kilogramo cada 24 horas o hasta conseguir un valor de pH mayor de 7. En la parada cardiorrespiratoria y reanimación cardiopulmonar como fármaco vital, administraremos de 1 a 2 mini equivalentes por kilogramo por minuto, pero siempre bajo indicación facultativa. Y por último, en la propia acidosis metabólicas, que es la principal indicación del bicarbonato sódico intrahospitalario, administraremos de 2 a 5 mini equivalentes por kilogramo cada 4 u 8 horas. Y volvemos a repetir todo esto siempre viendo los niveles de bicarbonato sódico o del ion carbonato en el cuerpo humano y bajo indicación
facultativa. Y todos estos valores pueden variar dependiendo de la situación en la cual se encuentren los electrolitos del paciente. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del bicarbonato sódico con el resto de la farmacología, debemos decir que, en primer lugar, requerimos una revisión bibliográfica tanto de la compatibilidad e incompatibilidad. ¿Por qué? Porque el bicarbonato sódico tiene mucha interacción con un montón de fármacos muy diversos de familias farmacológicas. Por ejemplo, dentro de los ámbitos críticos y áreas quirúrgicas, el bicarbonato sódico precipita y tiene incompatibilidad con fármacos de alta vitalidad y resucitadores, como por ejemplo la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la dobutamina y otros nitratos y nitritos. Mientras que en ámbitos de hospitalización, por ejemplo, el bicarbonato tiene compatibilidad con algunos antibióticos, incluso con anestésicos como el remifentanilo. Por eso, siempre valorar la bibliografía de la compatibilidad e incompatibilidad del bicarbonato, siempre observando que no hay precipitación del bicarbonato, lo cual ya nos indica que esa solución no se puede utilizar y deberemos de administrar otra diferente. El bicarbonato sódico puede producir ciertos efectos adversos que deberemos de tener a priori en el caso de que aparezcan, puesto que algunos de estos efectos adversos pueden ser letales en un corto plazo. Por ejemplo, el principal efecto adverso es la aparición de alcalosis tanto metabólica como respiratoria, debido al efecto rebote que puede producir el bicarbonato. También puede producir hipertensión arterial y edematizaciones, puesto que el bicarbonato tiende a la formación de retenciones de fluidos. No se suele asociar con la leche, puesto que puede haber incompatibilidades y apariciones de síndromes entre el bicarbonato y la leche, la sustancia que tiene la leche. Y por último, decir que en el embarazo y en la lactancia, el bicarbonato tiene categoría C, es decir, no se puede administrar a no ser que haya una valoración del riesgo-daño en la gestante o en el lactante, pero no se recomienda su administración. Finalmente, nos queda hablar de ciertas características pertenecientes al bicarbonato sódico. En primer lugar, decir que hay que vigilar la precipitación y los cambios de color en la solución acuosa de bicarbonato, lo cual ya nos indica que esa solución está dañada o contaminada y que no se puede utilizar. Deberemos de traer otra nueva. También decir que el bicarbonato sódico es un fármaco dializable. Se elimina por las técnicas continuas y actuales de reemplazo renal y no requiere ningún ajuste de dosis. Y por último, vamos a hablar de las diferentes concentraciones a las cuales nos podemos encontrar el bicarbonato sódico dentro de los ámbitos intrahospitalarios. Si nos encontramos el bicarbonato sódico 1 molar, significa que tiene una concentración de 8,4% de bicarbonato. Esto se traduce en que el bicarbonato 1 molar tiene 84 miligramos por mililitro en la solución, lo cual equivale a un mini equivalente por mililitro. Y la solución de bicarbonato 1 molar suele tener una osmolaridad alrededor de 2000. Por el contrario, tenemos la solución de bicarbonato 1/6 molar, donde la concentración de bicarbonato es de 1,4%. Expresado en otros términos, significa que hay 14 miligramos por mililitro de solución, lo cual equivale a 0,167 mini equivalentes por mililitro.
Si nos damos cuenta, es 1/6 de la solución 1 molar. Para poder determinar la cantidad que se ha perdido de bicarbonato sódico en el paciente, utilizamos una fórmula del déficit del ion carbonato. Esta fórmula se corresponde a 0,5 por kilogramos del paciente y por la resta de el bicarbonato que nosotros deseamos en el paciente menos el bicarbonato o los niveles de bicarbonato actuales en el paciente, y de ahí administraremos una solución de 1 molar o una solución de 1/6 molar.